Gracias, Fabián. Buenos días, profe Maximino. Mucho Muy gusto en buenos días, conocerlo. igualmente. No, y no, Listo. le presento un poquito de cámara para por lo menos por respeto me presento. Tranquilo. Gracias, buenos días. ¿Cómo está? Bien, aquí, pues me disculpan por uso de mascarilla, pero estoy con otros compañeros de trabajo, entonces me toca por bioseguridad mantenerla puesta, ¿listo? Claro, sí, señor, no hay Bueno, problema. No se preocupe. pero un placer, entonces quedo atento. Listo. Sí, señor. Entonces, permítame, le comparto por acá pantalla. Listo. Entonces, profe, rápidamente voy a presentar como esta contextualización del acompañamiento, y también pues de lo que se hace desde la consultoría con este proyecto. Entonces, todo esto, como su merced ya sabe y su merced diligenció también el instrumento de lectura de contexto que le envió el equipo, entonces tiene que ver con un acompañamiento hacia una posible integración de este enfoque STEM o de alguna de las corrientes que tiene STEM, ¿sí? Que son varias. Entonces, básicamente lo que vamos a presentar a continuación es como, bueno, aquí está una agenda general. La idea es, bueno, presentar la ruta que se diseñó con base en el análisis de los documentos, en el análisis de también los instrumentos que se diligenciaron, pero también tener la oportunidad de escuchar de pronto su perspectiva de la realidad institucional. em, ¿Cómo ve el análisis que se hizo y cómo ve también usted la posibilidad de que se integre el enfoque dentro de las prácticas institucionales? Es importante aclarar que esto es un ejercicio dentro de la autonomía de la institución. Nosotros solamente damos como el análisis que se hace como externos desde los documentos y demás, pero ustedes como tal son los que conocen la realidad. ¿A qué voy con esto? A que si bien vamos a hacer de pronto unas observaciones que son así, a manera de observación, de recomendación desde el análisis de los documentos, eh, ustedes como institución y todo el equipo de trabajo pueden decir como, bueno, sí corresponde con lo que estamos viviendo, con lo que estamos haciendo, o puede que parcialmente, o puede que no. Esto es importante tener claro esto. Entonces, bueno, como le digo, la idea también es poderlo escuchar a su merced más adelante, después cuando hagamos el análisis. Entonces, para comenzar, ¿cómo se hizo este análisis, profe Maximino? Tiene que ver primero pues, con un análisis situacional, en donde se tiene en cuenta pues, información de la Secretaría de Educación, la información que su merced y el conjunto, el equipo de su institución nos compartió. Y ahorita hacemos explícito, específico, qué fue lo que se analizó. Y el análisis de contexto, que fue uno de los instrumentos también que su merced nos colaboró amablemente diligenciando. Partiendo de ese análisis situacional, em, sugerimos nosotros una construcción de una ruta en donde se tuvo en cuenta también la participación en el grupo focal, que creo que su merced también estuvo allí presente. Mm, allí tuvieron una interacción con otras instituciones, pudieron también como se presentó en términos generales una matriz de DOFA, un reto DOFA en donde se identificaron debilidades, fortalezas, teniendo en cuenta también este análisis previo. Partiendo de esto, diseñamos una ruta que puede servir como instrumento para que ustedes digan, bueno, esto nos va a permitir de alguna manera, y siguiendo estos pasos, integrar el enfoque. ¿Listo? La idea es que ustedes evalúen también la ruta y decidan como institución decir, bueno, vamos a seguir estos pasos o podemos sugerir otras cosas también. ¿Listo? Entonces, siempre teniendo en cuenta esa parte de la autonomía institucional y del conocimiento de la realidad que es propio de las instituciones. Y después, pues pasamos a una parte de validación y ajustes, ya en los documentos, en las prácticas, que nos va a dar pie también para hacer nuevamente un análisis situacional que nos permita pues ir actualizando también el P y los documentos y demás. ¿Listo? Entonces la idea es validar esa ruta, y pues hacerle ajustes, que es lo que estamos trabajando el día de hoy. Em, Antes de pasar como tal a la ruta, es importante mencionar, pues, como contextualizarnos en qué es el enfoque STEM más A.
Primero, pues bueno, esto comenzó como STEM nomás, STME, y después pues fueron saliendo otras vertientes del enfoque. Pero básicamente, ¿en qué consiste eso? Es un enfoque educativo, es una tendencia que surgió en Estados Unidos y pues bueno, tiene unas implicaciones interesantes. Mm, pero lo chévere del enfoque es que se basa en que le permite a los estudiantes vivir experiencias de aprendizaje activo e integrar diferentes áreas del conocimiento. Entonces, es como un llamado a otra postura frente a la educación, ¿sí? No tanto centrada de pronto en los contenidos o en temas estrictamente conceptuales, sino cómo se utilizan esos conceptos y esos contenidos en situaciones que les permitan a los estudiantes resolver problemas, ¿viste? Porque la realidad es un todo enmarañado de problemáticas en donde las áreas están integradas, ¿sí? Los problemas relacionados con em, lo ambiental, con la sexualidad, con, bueno, con cualquier cantidad de cosas están integrando diversas asignaturas, áreas y demás. Entonces, el enfoque STEM nos convoca a eso, como a decir, venga, pensemos, la realidad es esa maraña de interacciones que tenemos, cómo lo estamos abordando en la escuela, a veces lo hacemos de manera como fragmentada, como por pedacitos le mostramos la realidad a los estudiantes. Mm, entonces, el enfoque como que trata de tener en cuenta eso, un aprendizaje activo, no pasivo del estudiante, en donde solamente es receptor de información, de contenidos y conocimiento, sino que debe ser partícipe en las estrategias de aprendizaje también. Em, Algo importantísimo del enfoque es el desarrollo de competencias para la vida, que ya ahorita le muestro una tabla se extrajo de un documento, en donde se desarrolla precisamente cuáles son esas competencias o cuáles son esas habilidades que se desarrollan en el siglo XXI, se llaman así las habilidades del siglo XXI. Pero en términos de características generales de este enfoque, antes de mostrarle esas habilidades, pues el enfoque tiene unos fundamentos que se basan en la interdisciplinariedad, enfoque activo, desarrollo de competencias, educación para desafíos del siglo XXI, formación para la vida, más allá de que sea una formación para los exámenes o para las pruebas, es sobre todo para la vida del estudiante. La prueba sería como algo adicional. Mm, unas competencias relacionadas con el pensamiento crítico, creatividad, ciudadanía, resolución de problemas, colaboración, comunicación. Estas son competencias base del enfoque. Pensamiento computacional e investigación. Y pues bueno, analizando este enfoque, pues podemos establecer también en términos de necesidades que se requiere, que fue parte de lo que ustedes hicieron en el grupo focal, en el primer grupo con el diligenciamiento de la matriz DOFA. Tiene unos principios, enfoque colaborativo, integrado, expandido, contextualizado, incluyente y activo. ¿Sí? Son principios fundantes del enfoque. Y unas metodologías que lo orientan. Aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en retos, basado en proyectos, aprendizaje colaborativo, aula invertida. Entonces son metodologías que se trabajan de manera coherente, ajustando también pues, los modelos pedagógicos, ajustando también este enfoque. Mm, Dentro de las áreas, pues bueno, usted más incluye acá ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y artes. Esta es una de las vertientes de este enfoque. Pero hay otras vertientes que ustedes también pueden elegir. Está solamente el enfoque STEM como tal, está STEM más A, pero también está STEM más H y más G, que traducen a la H es de humanidades y el G de género. Entonces, hay otras vertientes del enfoque que ustedes también pueden incluir. Aquí en este enfoque se pone ciencias naturales, tecnología, ingeniería, matemáticas y artes, pero eso no significa que esté restringido el enfoque solamente a estas áreas, sino que lo que convoca también es a cómo desde las otras áreas, incluyendo lenguaje, inglés, educación física, todas las demás áreas, entran a participar también en procesos que tienen que ver con los desafíos que está planteando la sociedad en términos de estas áreas acá. ¿Listo? Entonces, quería ser claro porque a veces tendemos a pensar que es como solo para estas áreas, pero resulta que es un enfoque más integral. ¿Listo? Venga, Bien. David, ¿puedo interrumpir un momentito? Sí, sí, señor, claro, por Bueno, supuesto. es que justamente, pues yo he tenido como la curiosidad, o no sé, o esta más bien como mi ignorancia frente
a esta posibilidad que nos brindan ustedes frente a las estrategias de enseñanza. Y justamente viendo como el enfoque que tienen ustedes, pues me interesa, pero hasta ahora desconozco exactamente cómo es que se va a implementar, porque, es decir, yo veo en qué se basan ustedes y me gustaría que se implementara, por ejemplo, en las matemáticas, cómo se podrían implementar y pasar de de la enseñanza matemática tradicional de tablero, de llenar marcador con marcador esos tableros y típicos. Simplemente en muchos casos se pasó fue de la tiza al marcador, pero Ujú. la estrategia sigue siendo la misma. Igual. Entonces no está cambiando nada. Y los aprendizajes siguen siendo los mismos, o sea, casi que es memorización, mecánica, ¿sí me entiende? Entonces, el objetivo es que se cambie todas esas estrategias. Y es desde, desde, desde esta posibilidad que ustedes brindan, ¿cómo se va a cambiar eso? O sea, en las diferentes asignaturas. Porque, o Ujú. sea, por eso es que estoy interesado. Claro. Claro, profe Maximiliano, y excelente ese interés porque esa es la base, como la posibilidad del cambio. Esto es un proceso que implica, primero, profe Maximiliano, como su merced dice, entender la base del enfoque. ¿Listo? Entender la base del enfoque y ya ahorita le vamos a mostrar pues como la ruta que proponemos de integración, porque no, esto no va a ser de un día para otro que, uy, ya, mañana voy a tener prácticas STEM. No, toca comprender muy bien los fundamentos, las competencias, principios, estas metodologías, por ejemplo, que su merced me comenta de la matemática, que claro, todos en algún momento tuvimos que, de alguna manera, ver la matemática así, como que es solamente el ejercicio del libro, del tablero que me pone el profesor y eso, ¿qué tiene que ver conmigo y qué tiene que ver con las problemáticas que estoy viendo? Resulta que sí están relacionadas, pero el tema está en cómo diseñar unas estrategias basadas en problemas del contexto, en la situación que están viviendo los estudiantes en las regiones, de manera que puedan ver la aplicación de la matemática o la tecnología o la ingeniería o las artes o todas las demás asignaturas en temas comunes, en temas particulares que miren, tenemos este inconveniente. ¿Listo? Entonces, tiene que ver con un ejercicio contextuado, pero como le digo, es algo que nos implica entender el enfoque para pasar después a las metodologías. ¿Listo? Y entonces, en la ruta que le voy a presentar ahorita, profe, es decir, la integración de esto tiene que ver con una actualización del proyecto educativo institucional, ¿sí? Que ya le muestro cómo se hizo ese análisis. Tiene que ver con una actualización o con una articulación del enfoque que ustedes decidirán la manera de hacerla. Nosotros sugerimos unos pasos, pero también con una apropiación por parte del cuerpo docente, ¿listo? Y de toda la comunidad en general, que los estudiantes también entiendan cuál es el enfoque. Entonces, precisamente aquí, mi profe, están como unas dimensiones importantes para integrar STEM. ¿Listo? Entonces, fíjese que en el centro de este esquema están las competencias del siglo XXI. ¿Listo? Ya le muestro cuáles son. Están por acá, teníamos un cuadrito. Estas son las competencias del siglo XXI que se deben desarrollar. Entonces, fíjense que están planteadas en preguntas, cómo los estudiantes aplican los aprendizajes básicos en las tareas cotidianas. Entonces, aquí hay una descripción de cada una de esas competencias. Cómo los estudiantes abordan desafíos complejos. Fíjese que el tema de la complejidad de aquí, por ejemplo, una situación eh, de la cotidianidad normalmente es muy compleja. No la puedo abordar solamente desde una perspectiva. ¿Listo? Un problema ambiental, por ejemplo. Yo no lo puedo abordar solamente desde la química o solamente desde la biología, porque resulta que los problemas ambientales son sociales, tienen componentes políticos, hay intereses económicos allí. Entonces, el abordaje complejo, por ejemplo, es algo que nos lleva al pensamiento crítico, resolución de problemas, creatividad, cómo interpreto esas situaciones con el conocimiento o que se está brindando en cada una de las áreas. Cómo los estudiantes abordan un entorno cambiante. Entonces aquí está curiosidad, iniciativa, persistencia, adaptabilidad. Cómo ser con los otros, cómo valorar la biodiversidad, trabajo en equipo. Entonces estas son competencias. Pero entonces me adelanté un poquito porque quería mostrarle que esas son las competencias que están aquí en el centro. Y para integrar el enfoque, entonces fíjese que tenemos cuatro dimensiones. Una dimensión curricular,
los ambientes de aprendizaje, la gestión institucional y las prácticas pedagógicas, que es un componente también pues, fundamental acá. Fíjese que entre cada una de estas dimensiones hay, unos puntos de interacción en donde están, por ejemplo, aquí entre prácticas pedagógicas y currículo está la formación docente. ¿Listo? Entonces, mm, esto de la formación docente va a ser importantísimo, profe, porque no solamente se trata de pronto de integrar el enfoque a los documentos, sino de que los maestros comprendan la base del enfoque y lo lleven finalmente a la práctica pedagógica. ¿Listo? Que es lo que su merced me comenta de que estaría interesado en que cambie esa forma en particular de la matemática de que sea de tablero de marcador a que incluyamos otra perspectiva. Entonces, fíjese que aquí el tema de la formación es fundamental. Tenemos definitivamente que conocer el enfoque. A partir de ahí, entonces ya, bueno, se pueden diseñar estrategias pedagógicas, pero eso va a implicar también, pues, los ambientes de aprendizaje que recuerde que tienen que ver también con qué recursos tenemos. Entonces hay que entrar a evaluar qué recursos tenemos eh, y qué cosas se pueden necesitar, ¿vale? Para que a partir de esos procesos de gestión institucional, que es la otra dimensión, pues comencemos a darle como una retroalimentación a cada una de estas dimensiones. ¿Listo? Está lo curricular, que sería lo primero, empezar a pensar, bueno, desde la actualización del PEI, eh, integramos el enfoque. Eso nos implica trabajar sobre los ambientes de aprendizaje y las prácticas pedagógicas y pues paralelo a la gestión institucional también. Entonces, es un proceso, profe Maximiliano, que como le digo, pues bueno, aquí tenemos una ruta de cuánto tiempo para que su merced lo estime también y si socializa de pronto esto con su equipo de trabajo más adelante. Hay unos niveles de cuánto tiempo nos tardaría, partiendo de pronto de una institución que puede decir, oiga, haciendo una evaluación yo no conozco mucho del enfoque o si estoy en un término medio o no, ya ahorita le muestro cómo fue el análisis que nosotros hicimos. Pero esto puede tardar entre 1 y 3 años, dependiendo de ese estado. La integración del enfoque como tal, porque como le digo, no se trata solamente de un documento, sino que entendiendo ese documento lleguemos a la práctica, lleguemos a que esos profes que su merced dice que están todavía en el tema del marcador y del tablero, que finalmente no los podemos, no podemos decir es que están haciendo mal su trabajo, ¿sí? Sino que de pronto lo que sucede es que las prácticas pedagógicas son un ejercicio que tiene que ver con la experiencia. Entonces, no sé, profe, a veces, yo también soy profesor y en algún momento me vi haciendo lo mismo que hacían mis profesores, enseñando tal cual me enseñaron a mí, ¿sí? Y uno tiende a replicar eso y a pensar que así es como se debe hacer y que así está bien. Y pues, si no le muestran a uno otra perspectiva, pues uno puede pasar 20 años haciendo las mismas clases. ¿Sí? Entonces, este enfoque lo que nos invita es precisamente como, bueno, replanteemos eso, pero dependiendo del estado en el que estemos en la institución, pues esto nos puede tardar entre 1 y 3 años, como les digo. Partiendo entonces, fíjese que el primer año que se propone aquí es la integración en el documento y las prácticas pedagógicas. Entonces acá esto tiene que ver con una actualización del documento, ¿listo? De un análisis crítico que ustedes ya están haciendo porque cada año se revisa el PEI, se actualiza, pero entonces ahora tendremos que comenzar a hacerlo en el tema STEM, en el enfoque STEM, ¿listo? Entendiendo el enfoque. En el año 2, entonces acá se propone como ajuste al proceso de integración de acuerdo con la evaluación. Entonces, evaluamos cómo nos fue en este primer proceso de evaluación, en este primer proceso de integración, perdón, y luego ajustamos. Aquí se habla de una apropiación y mejora en la implementación. Apropiar un enfoque nuevo, mi profe, por lo que le decía de la complejidad de la práctica pedagógica y de que cada profe tiene una experiencia que finalmente defiende y la defendemos y decimos esto es como se debe hacer. Entonces esa apropiación tarda, no va a ser como de un mes para otro que ya todos los profesores van a estar haciendo prácticas STEM, sino que tarda porque se debe hacer como el proceso de familiarización con el enfoque, de que conozcan de qué se trata y de que finalmente de pronto que algunos se arriesguen a decir, bueno, vamos a diseñar algún tipo de estrategia pedagógica
que nos relacione matemáticas con química o con biología para aportar a la solución de una problemática particular a través de los proyectos transversales, por ejemplo, que vi que en el país la institución lo tiene como claros algunos proyectos transversales. Eso toca revisarlo y también mirar qué de eso que ya está se puede ajustar. Y finalmente, pues el año 3 es un fortalecimiento en la integración, que ya es en este tercer año, se supone que ya siguiendo este proceso se debería tener pues una ya consolidación como tal del enfoque a las prácticas y en los documentos claramente. ¿Listo? Entonces, ahí para que su merced lo vaya dimensionando, porque esto nos va a implicar, pues es una transformación de nuestra vida institucional. ¿Listo? Recuerde que el PEI es eso, el PEI representa es la vida y la orientación que tenemos para la institución. ¿Listo? Entonces, ahí para que su merced lo tenga presente, mi profe. ¿Qué otra cosita? Ah, bueno, pero igual aquí, por ejemplo, teniendo en cuenta estas metodologías, fíjese que después de comprender el enfoque, pues vamos a llegar a las metodologías que tiene que ver con el aprendizaje basado en problemas, retos y demás. Entonces ya ahí pues cada profe lo implementaría después de la apropiación que se propone aquí. Listo. Bien. Aquí entonces ya vamos a pasar como a la implementación o 5 premisas que se tienen en cuenta para la implementación de la ruta que proponemos nosotros. Entonces, lo primero es recordar que hay unas dimensiones en el PEI eh, que nos hablan de las posibilidades de integrar los diferentes enfoques educativos. Entonces, recordar como todos los componentes del PEI y las dimensiones que tiene el PEI para comenzar a mirar qué de eso que está en el PEI pues corresponde ya medianamente o poco con el enfoque educativo. ¿Listo? Con este enfoque más A. Después vendría un proceso de sensibilización sobre el enfoque con la comunidad, que es donde le comento a mi profe que tiene que ver con la formación, ¿listo? Con la formación de los maestros, con la formación también, incluso de las familias. Bueno, con las familias de pronto no tanto formación, sino más bien socialización y familiarización con qué es lo que se está haciendo en la institución y cuál es el nuevo enfoque que si ustedes deciden tomar esta ruta, pues las familias deben conocerlo y los estudiantes también. Aquí hay una declaración de voluntad institucional, que eso tiene que ver con un ejercicio, es más significativo, no es como la camisa de fuerza y el papel que nos va a obligar a hacer esto no funciona desde la obligatoriedad. Y si lo asumimos así, pues tampoco va a funcionar, porque cuando a uno le dicen, "Ah, es que tiene que hacerlo así", pues uno mira la manera de cumplir y lo hace por cumplir, pero pues se le pierde como que todo el significado ahí. Entonces esta declaración de voluntad institucional es más como un ejercicio significativo de, bueno, eh, nos da miedo de pronto, no conocemos este enfoque, pero nos vamos a arriesgar a mirar de qué manera lo integramos y evaluamos a ver qué sucede. Listo, es más un ejercicio significativo, no es como lo que me va a comprometer y que si no lo cumplo, pues me van a sancionar o algo, no, es sencillamente un ejercicio significativo. Después de eso, pues pasamos a la conformación de un equipo líder del proceso de integración del enfoque que proponemos nosotros. Es como, bueno, de pronto quienes están más interesados en hacerlo, como para ir conformando un equipo que dentro de la institución, con los maestros, con los coordinadores, de decir, bueno, vamos a ponernos a estudiar el enfoque, vamos a ponernos a revisar de qué manera podemos proponer estrategias o proponer actualizaciones en el mismo documento para comenzar a trabajar el enfoque STEM más A, ¿sí? Entonces, algo que se sugería, y bueno, me estoy adelantando un poco, pero algo que se sugiere después del ejercicio del análisis de los documentos es, por ejemplo, en el PEI ustedes mencionaban reuniones cada 2 semanas por los grupos de área, ¿sí? Para la planeación. En esos ejercicios se puede proponer algo como de, bueno, vamos a empezar a leer así sea 1 o 2 páginas sobre el enfoque, lo discutimos en un momento y de ahí vamos como mirando de qué manera podemos integrarlo. ¿Listo? Entonces esta conformación del equipo líder del proceso de integración es importante. Algo fundamental
es que desde la dirección de la institución se tenga como la voluntad de decir, bueno, vamos a hacerle a esto, ¿sí? Entonces así empieza uno desde el direccionamiento y desde el liderazgo directivo a decir como, bueno, miremos de qué se trata este enfoque y vamos armando estrategias de manera que podamos ir dándole como gestión a esto. Es muy importante que desde la dirección se tenga como esa claridad de decir, bueno, vamos a direccionar este proceso de esta manera o lo vamos a proponer y pues cada institución, ya cada director en las instituciones pues verá cuál es la mejor manera de hacerlo. Y finalmente pues un seguimiento sistemático del proceso y su documentación relacionado con la actualización del PEI. Esto va a ser importantísimo, porque después de que ya tengamos de pronto los documentos actualizados, de que tengamos un grupo líder que esté a cargo de ese proceso como de actualización, es importante hacerle un seguimiento, ¿listo? Un seguimiento que nos deje como unas evidencias de qué es lo que hemos hecho, ¿vale? Entonces de pronto en actas de reunión, o si se siguen haciendo grabaciones virtuales, tenerlas presentes para poder socializarlas y poder documentarlas también. Entonces, esas son como 5 premisas de la ruta que se propone. Si el profe va teniendo preguntas, me va comentando para, para darle respuesta. Y aquí mi profe ya está como más desglosada esta ruta que proponemos nosotros. Entonces, fíjese que tiene las siguientes partes. Reconoce, visiona, crea, lleva a la práctica, evalúa y ajusta. ¿Listo? 1, 2, 3, 4. Son 5 pasos de la ruta que nosotros les proponemos. Y aquí hay unas preguntas. ¿Listo? Que son preguntas que sería importante que usted y con el equipo de trabajo se fueran planteando, porque cada pregunta nos va orientando en la fase de la ruta que proponemos acá. Entonces, la primera que reconoce, la pregunta es, ¿qué tanto se relaciona nuestro pay con el enfoque STEM más A? ¿Listo? Esa es la primera. Nosotros, de alguna manera, ya les ayudamos a resolver esa pregunta porque ya hicimos un análisis como externos de su pay. Ahorita le presento esos resultados. Pero pues como les digo, no es que ustedes digan, uy, ya analizaron mi pay y me dijeron que es esto, entonces ya lo tenemos que hacer así. No, ustedes pueden evaluar y revisar también esas observaciones y recomendaciones que nosotros hacemos al documento. ¿Qué tanto se relaciona nuestro pay con el enfoque STEM más A? Es la primera. ¿Cuáles son nuestras fortalezas, potencialidades y oportunidades? Esto también nosotros ya hicimos un ejercicio que ustedes van a tener acceso a todo el análisis que se hizo para que de pronto lo tengan en cuenta y partan de ahí. Esa es la primera. Entonces, fíjese que vamos planteando preguntas que nos orientan al cumplimiento de esta primera fase. La segunda es visiona, ¿sí? ¿A dónde queremos llegar con la integración del enfoque STEM masa en nuestro P? Bien, esa sí ya sería una pregunta que ustedes tendrían que comenzar en el proceso a plantear y a dar respuesta, ustedes como institución, ¿sí? Con las estrategias que desde el líder de la institución se establece. La otra es, ¿qué habilidades queremos desarrollar en nuestros estudiantes? ¿Cuál es nuestro objetivo como institución con el enfoque STEM más A? Esto es algo que deben tener súper claro, porque como le digo, no se trata de hacerle caso a un enfoque foráneo que llega y nos dice, no, se trata de apropiarlo, se trata de que uno también le ponga parte de su esencia, ¿no? Entonces, esa es la segunda, visiona. Nosotros ya tenemos, ya les colaboramos de alguna manera con esta primera, que son los resultados preliminares que ahorita preliminares no, sino resultados que ya tenemos para ustedes. Y a partir de aquí sí ya sería como, bueno, visionemos. Y esto en parte en el grupo focal lo van a poder abordar también. Estas dos primeras, fíjense que nos lleva a un ajuste del componente conceptual del PEI en los puntos 1, 2 y 3, que son la misión, la visión y los objetivos. ¿Listo? Entonces, respondiendo estas dos primeras fases, tendríamos que dar un primer paso a, bueno, ajustemos estos primeros puntos, la misión institucional, la visión institucional, los objetivos y principios, ajustarlos de pronto en el marco del enfoque más A. Venga, espera un Sí, momentito. señor. Sí, señor. Porque es que el problema del PEI y sobre todo el horizonte institucional, pues va desenfocado hacia lo que
o sea, hacia donde encuadra la institución con el entorno, el contexto. Sí. Entonces, nuestro proyecto institucional va enfocado hacia la parte de la modalidad técnica, ¿sí me entiende? Ujú. Entonces, ahí viene como el contraste de lo que ustedes dicen, entonces hay que ajustar, o sea, el horizonte institucional hacia a la STEM. Entonces, no sé, porque entonces nuestro enfoque que tenemos actualmente, que va a ser enfocado a generar estudiantes eh, competentes en la modalidad agropecuaria, por ejemplo. Ujú. Entonces, pues se sale como se desfasa de lo que pide STEM, porque no podemos enfocarlo a STEM o simultáneamente agropecuarias. No, mi profe, sí se puede. Sí se puede porque, bueno, si ustedes tienen la media con profundización en técnica agropecuaria y demás, fíjese que eso que es, si tienen ese enfoque es porque están respondiendo a una necesidad del contexto, ¿sí? El contexto requiere de alguna manera ese enfoque o esa profundización. Y acuérdese que STEM lo que nos propone es hacer un ejercicio contextuado. Entonces, de hecho, sí es coherente con este enmasado. Lo que toca es ver desde, es decir, lo que les queremos decir es que no es que usted vaya a cambiar todo su horizonte institucional, no, sino que comprendiendo el enfoque, entendiendo lo que implica el enfoque STEM, digamos, bueno, ¿qué de STEM ya tenemos en este horizonte institucional? Y de pronto cómo ajustamos algunas cositas que nos vinculen más explícitamente con el enfoque STEM más A. Pero es completamente viable, mi profe, no es que tenga que cambiar todo el horizonte institucional, sino que es sencillamente hacer de pronto una conexión más explícita, revisar ese horizonte para que relacionemos esa profundización y esos problemas del contexto, de la media técnica que ya tienen ustedes, con elementos del enfoque STEM más A, que nos lleven también de pronto a pensar, listo, tenemos esta media técnica relacionada con lo agropecuario, entonces de ahí podemos transversalizar proyectos, de ahí podemos comenzar a tener enfoques en las diferentes áreas. Entonces, fíjese que es lo que hace STEM Masa no es modificar su horizonte institucional, sino dinamizarlo para que podamos llegar a la transformación de las prácticas que su merced me mencionaba. ¿Sí? Que el profe de matemáticas, por ejemplo, teniendo en cuenta ese horizonte, esa misión y la visión que están anclados al horizonte que usted me menciona, el profe de matemáticas puede decir, ah, listo, pues yo me puedo vincular a un proyecto de agropecuario. ¿Cómo vinculo mi práctica con la técnica agropecuaria? ¿Sí? Entonces, es más eso, mi profe. No es modificarlo completamente. Yo lo que veo como corto es, listo, yo he asistido a este proceso o sea, las orientaciones que nos han dado de STEM, todo está bien, nosotros compartimos el PEI, a última hora he tratado de cumplir por ejemplo, con las matrices, las DOFA y todo. Sin embargo, yo creo conveniente, y no sé, Fabián, también hasta qué punto se puede hacer una orientación, así sea o sea, para todos los docentes. Es que la idea de venderles esa idea a los maestros es súper fundamental. Es decir, cuando llega un personaje externo a la institución, tiene como más peso. Y qué bueno que una persona de ustedes pudiera venir a una reunión de docentes, por ejemplo, en una semana institucional, que sí, ya los profesores han salido de todo de notas y todo, entonces están libres y tienen el tiempo disponible para eso, donde den a conocer las diferentes posibilidades y la potencialidad de este enfoque, de tal forma que los maestros se den cuenta que es una alternativa y se cree ese interés de, de adoptarlo y adaptarlo. Porque yo por ejemplo, hasta el momento, sí, yo todo está bien y uno lo ve así, pero yo a ir a socializarlo con los docentes me cuesta. Sí, porque uno no dispone del materialito, entonces, no sé, porque igual yo lo escucho a usted, he estado en las otras sesiones, en lo posible, un poco corto de tiempo, pero ahí queda. Yo lo que quiero es que si ese enfoque ha de funcionar, que sean los maestros que se enteren y digan, venga, esta es una alternativa, una posibilidad, y metámonos en el cuento.
Y entonces, como ahorita ya se puede hacer presencialidad, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, ¿cómo sería bueno que STEM pudiera venir un representante y mostrar realmente el enfoque y que ahí sí se pudiera tomar una decisión? Porque Ujú. yo los escucho a ustedes y la verdad, y todo está correcto, pero al ir yo a explicarlo, a decirle a los profesores, porque es inclusive el rector no ha estado en ninguna reunión, siempre he estado yo. Y me Ujú. pregunta a mí, bueno, ¿en qué consiste? Le digo, bueno, consiste en esto y en esto, con más o menos la orientación tal, listo. Dice, sí, listo, asista a las reuniones y ya. Pero qué bueno, hombre, que todos los, o sea, los docentes, o por lo menos secundaria y si pudiese primaria, porque si ya por afuera no se puede al tiempo, pero que sean algunos de ustedes que dé esa orientación hacia los maestros. Ujú. Profe, porque no sé si ahí sirva como alternativa la asistencia al segundo focus, que va a ser, de hecho, en la semana institucional que usted mencionaba, que iba a ser el 6 de diciembre, o sea, ya está planteada para el 6 de diciembre a las 8 de la mañana. La idea que nosotros también estábamos hablando con otros colegios y con la secretaría es la posibilidad de reunir a todos los docentes, pues van a estar en semana institucional dentro del colegio, para que estén dentro de la institución y no sé si hay forma, no sé, de habilitarles en un televisor y transmitirles digamos, el focus y que, no sé, por X cantidad de docentes pueda haber para que se vuelva un poco también dinámico y no, tal vez si son 30 profesores, pues 30 intervenciones, pues se nos va a alargar No, un no, montón no. la sesión. Perdón, Entonces, Fabio, tal vez, no. Perdón, disculpe que lo interrumpa. No, o sea, no sé, yo lo pido es que no sea virtual. Es que virtual te presenta muchos distractores. O sea, uno puede estar en un aula, pero piensa haber muchos distractores. Es una persona que en presencialidad, o sea, yo reúno a mis docentes aquí cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y una persona encargada venga y haga la exposición, que convenza, porque es que, mire, de forma virtual es un poco complejo. Seguro que es complejo. Muchas veces o sea, yo he estado con suerte ahorita porque no se ha caído el internet, pero comúnmente esto se cae cada nada. Esta vez con suerte. Y es alguien que venga a presenciar y diga, venga, es así, así, y convence, y que hay preguntas en vivo, que el docente sea capaz de preguntar y ustedes, la persona encargada, le responde y que convenza al profesor. Y es que virtualidad es un complejo, y más en el espacio donde posiblemente podrían estar los profesores, en la señal es pésimo. Comúnmente no hay conectividad. Entonces esa es la gran dificultad. pues yo voy a hacer la consulta, pero general, o sea, digamos, del componente que estamos evaluando y que estamos desarrollando, ya, digamos, casi que también cerrando esta primera parte, que era la parte de reconocer y el diagnóstico del PEI, estaba, digamos, desde la Secretaría, también desde el proyecto, estaba concebida 100% virtual. Entonces, si bien habían algunas iteraciones, todo se está haciendo virtual, pero entonces, digamos, la información que tengo y lo que puedo confirmar ahorita es que se va a hacer virtual. Pues voy a hacer la consulta, pero cualquier cosa, pues yo le comentaré a su merced, pero hasta el momento, todas estas reuniones, explicaciones, socializaciones, etcétera, se están haciendo de manera virtual. Entonces, pues voy a preguntarle y cualquier cosa le comentaría. Se evalúa, profe, porque Ok. sí, su merced tiene toda la razón y quienes hemos estado en las clases y esto definitivamente nos damos cuenta que con los estudiantes y bueno, también con los profes, eh, a veces lo virtual nos genera distracciones, nos genera como que realmente sí estarán entendiendo el mensaje y quedan esas preguntas como que ni idea. No, y sobre todo por la Eh, conectividad, es que aquí la conectividad es pésima, aquí en la institución claro, es pésima. Yo le digo, claro, yo he claro. contado con suerte ahorita que no se me haya cortado, que comúnmente estos días he estado, pero bravo, pues difícil la conectividad. Sí, señor, pero se evalúa, como le mencionó Fabián, se va a evaluar el tema, se consulta a ver qué se puede hacer, porque pues sería buenísimo poderlo hacer, mi profe. Pero dado que el proyecto tiene unos alcances y tiene como unas limitantes también por los términos en los que está planteado, por el momento sí sería fenomenal que pudieran asistir al segundo grupo focal, el del 6 de diciembre, pues teniendo en cuenta los problemas que su merced menciona, pues por lo menos como para que algo se pueda sacar de allí. Y ya después pues, con la evaluación y con la consulta que haga Fabián, pues miramos si es posible de pronto en otra fase o de pronto de alguna manera llegar a hacer esa familiarización y ese contacto ya pues más personal y más cercano que sí genera muchísimo más
digámoslo, entendimiento, y esa cercanía nos genera otras cosas para comprender mejor lo que se propone. Pero entonces luego hablamos, mi profe. Ok, Listo. Sí, señor. Entonces, bueno, hasta ahí fíjese que estos dos pasos de la ruta nos llevan como, bueno, el ajuste de los puntos uno, 2 y 3 del PEI. Luego ya viene otra parte que es crear, ¿listo? Teniendo en cuenta este reconocimiento primero y después el tema de qué queremos hacer con el enfoque y demás. Pasamos a la parte de crear, cuáles son nuestras metas y acciones prioritarias, qué metodología STEM queremos integrar, STEM más A, en qué tiempo las queremos lograr y qué metas propuestas. Fíjense que aquí el tema de la planeación es bien, bien importante. Esas preguntas nos llevan a, bueno, sí, muy chévere el enfoque, chévere, interesante, pero y bueno, ¿y cómo llevamos eso? Necesitamos priorizar algunas cosas. Hay, por ejemplo, la formación y lo que su merced menciona de que alguien les explique a los maestros. Eso es fundamental, eso es prioritario. Eh, ¿Qué parte de esto ya se ha hecho, por ejemplo, con el tema de la matriz DOFA? ¿Sí? Ya algo se ha hecho, bueno, ¿qué prioridades tenemos? ¿Cómo sería ese proceso? Luego de eso llevamos a la práctica, cómo generamos planes de estudio interdisciplinares, qué metodologías estén más implementaremos, ¿sí? Entonces, fíjese que cada pregunta en la ruta nos va llevando a a esos pasos de la ruta. En eso nos implicaría pues un ajuste al componente pedagógico del PEI. Los puntos 4, 5 y 6 corresponden al modelo pedagógico, a los planes de estudio y a los proyectos, ¿sí? Planes de área y proyectos pedagógicos. Y el último paso de esta ruta es evaluar y ajustar cómo vamos con el desarrollo del plan de trabajo, qué ajustes identificamos son necesarios para alcanzar nuestras metas. ¿Mm? Entonces, mi profe, este es el marco general de la ruta que les proponemos, ¿sí? Partir de cada uno de estos elementos. Reconocer, visionar, crear, llevar a la práctica y evaluar, respondiendo cada una de esas preguntitas. ¿Listo? Como le digo, ya ahorita yo le muestro los resultados del análisis del PEI, que ya voy a pasar a eso. Bueno, esto ya sería esta diapositiva que voy acá, está muy, muy pequeñito por ahí, pero básicamente resume cuáles son las competencias de este enfoque y demás. Entonces, bueno, voy a permitirme leer solamente esta primera parte. Dice, el movimiento educativo como STEM por sus siglas en inglés, Science, Technology, Engineering, Mathematics, que son ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, busca integrar diversas áreas de conocimiento cuantitativo y experimental en un currículo de aprendizaje interdisciplinar. A través del movimiento STEM se busca comprender el impacto de esas disciplinas en el mundo y preparar a los estudiantes para ser la fuerza laboral del mañana. Entonces, fíjese, profe, que aquí, por ejemplo, ya esto tiene una coherencia con el enfoque que tiene el horizonte institucional del colegio, de la institución Ezequiel Moreno y Díaz, que es agropecuario, que es algo contextualizado, que es algo que, bueno, lo agropecuario también ahorita tiene una relación grandísima con la mecanización y con tecnología, entonces es importante mirar desde ahí ya los elementos que se pueden estar teniendo del enfoque, ¿sí? Entonces, esto nos plantea, como les decía, cada unos objetivos que tienen que ver, vincula a los estudiantes, a los educadores, a los maestros, claramente, y pues al gobierno en general, no solo de la institución, sino también como apuesta de país, de departamentos y de país. Quiero pasar al análisis, ya le había mostrado esta tablita de los principios y valores. Quiero pasar al análisis de el proyecto. Educativo. Por acá lo tenemos. Aquí está. Entonces, mi profe, como ustedes ya participaron en este proceso y demás, ¿qué hicimos? Nosotros hicimos un análisis de contenido que, nuevamente, desde el respeto como externos, desde la autonomía institucional que ustedes tienen, dijimos como, bueno, vamos a analizar estos documentos que amablemente ustedes nos compartieron para objetivos del proyecto. ¿Qué nos compartieron? El PEI, los planes de área de tecnología informática, artística y ciencias naturales, los proyectos de educación vial, educación sexual, educación económica, financiera y educación ambiental, el plan de mejoramiento institucional de 2021, la caracterización de los docentes y los resultados de las pruebas a ver en 2020.
Eso fue los documentos que se tuvieron en cuenta para el análisis, ¿sí? El análisis de contenido, ¿en qué consiste? Tuvimos en cuenta unos principios del enfoque STEM que los que les mencioné anteriormente en la presentación. Se tuvieron en cuenta esos principios de integralidad, interdisciplinaridad, pensamiento crítico, todas las competencias y los principios que estaban allí. Y lo que hicimos fue leer el documento con esos ojos, leer el PEI, leer los planes de área, leer los proyectos que nos compartieron, con esos ojos tratando de identificar, bueno, esto que están planteando aquí corresponde con esta perspectiva del enfoque STEM. Eso fue lo que se hizo. Después de ese ejercicio, mi profe, encontramos lo siguiente. Primero, que el nivel de relacionamiento del PEI que ustedes tienen en la institución Ezequiel Moreno y Díaz es de 3, ¿listo? En una escala de 1 a 5, ¿vale? De 1 a 5, el nivel de relacionamiento de la institución es de 3. Eso es medianamente y eso significa que tienen elementos explícitos en el documento con un nivel de desarrollo inicial, como se menciona acá, pero que no están completamente articulados con el enfoque STEM como tal. Entonces, fíjense que ya ustedes tienen dentro de lo que están haciendo, dentro de lo que está planteado en el documento institucional, en el PEI, ya hay unos elementos que son STEM, pero hace falta profundizarlos, fortalecerlos, revisarlos para ajustarlos, pues ya después de la familiarización con el enfoque, ¿vale? Entonces, eso como primer resultado, mi profe, para que su merced lo tenga presente, para que vean pues que ya tienen un punto de partida. ¿Cuáles son esos elementos? Ya se los voy a decir. Entonces, pero primero le comento cómo fue que se hizo ese análisis del PEI. En esta matriz que ustedes van a tener a disponibilidad cuando les entreguen el informe, ustedes, o sea, lo que estamos haciendo es socializando los resultados, mi profe, ¿vale? Y ustedes ya después van a tener tiempo de mirar esto y decir cómo fue que hicieron, cómo lo trabajaron y qué fue lo que encontraron punto por punto. No me voy a poner a abordar punto por punto porque pues, se nos va mucho tiempo acá. Pero entonces fíjese que en esta matriz está compuesta de las siguientes partes. Aquí en esta primera columna encontramos los 14 puntos que conforman a un proyecto educativo institucional según los lineamientos del Ministerio de Educación. ¿Sí? De esos 14 puntos tomamos en cuenta 8, que son en donde podemos ver el mayor relacionamiento con el enfoque STEM. Y eso fue algo que se tuvo en cuenta como para todas las instituciones que participaron del proyecto. Esos mismos 8 elementos fueron los que se analizaron. Aquí tenemos la relación, en la relación ponemos si se relaciona o no se relaciona. En la tercera columna dice el nivel de relacionamiento, que es lo que le comento de la escala de 1 a 5, en donde 1 es donde hay muy poca relación y 5 es donde está completamente relacionado. La institución, en términos generales, ¿listo? En términos generales es de 3, pero aquí punto por punto ustedes van a ver, por ejemplo, en este primero que dice principios, fundamentos que orientan a la institución educativa. Historia, contexto, características, misión, visión, filosofía, principios y perfil. Sí hay relacionamiento y el nivel es de 3. Pero si bajamos, por ejemplo, aquí a otra, en la siguiente, por ejemplo, nos dio, por ejemplo, en este de análisis situacional, nos dio que no hay porque no había una caracterización con respecto al enfoque, ¿vale? En este de objetivos generales nos dio 2, ¿listo? Y aquí hay una explicación. Entonces, para que ustedes vean, este resultado de aquí arriba es como un promedio, ¿listo? Lo que hicimos fue promediar todas las valoraciones y nos dio 3. Pero ustedes punto por punto pueden entrar a revisar. Aquí en esta cuarta columna hay una justificación de ese nivel de relacionamiento, es decir, ¿por qué 3? ¿Listo? Sí está relacionado, el nivel es de 3 en la escala de 1 a 5 y aquí explicamos por qué. Bien, entonces para que ustedes punto por punto puedan ir revisando qué fue lo que encontramos. Y finalmente, en esta última columna encontramos unas fortalezas, oportunidades y potencialidades de la institución con respecto a la integración del enfoque. Entonces, me devuelvo aquí a la presentación esta. Esto es lo que le decía a mi profe que ya tenemos, ya tienen ustedes con ese ejercicio que nosotros hicimos como externos, ya ustedes de pronto pueden partir de ahí analizando también lo que nosotros decimos y decir como, bueno, aquí ya tenemos esta pregunta de alguna manera resuelta,
¿qué tanto se relaciona nuestro PEI con el enfoque STEM más A? Entonces nosotros les decimos, tiene un nivel de relación de 3, ustedes ya pueden entrar a decir sí, o de pronto es menos, o de pronto es más, o de pronto, ¿listo? Ustedes pueden hacer ese análisis después cuando tengan a disposición este documento. Eso básicamente fue el análisis de contenido que se hizo en el PEI, profe, y aquí pues encuentra usted todos los puntos, punto por punto, qué fue lo que se encontró y los niveles de relacionamiento. Bien, ya voy a pasar ahorita a otra, a la conclusión general. Aquí tenemos el instrumento de lectura de contexto que su merced diligenció. Este también se tuvo en cuenta para los análisis, también se coloca como parte pues, de los resultados. Y se tuvo en cuenta también la lectura sobre contexto y currículo de ambientes, que su merced también nos colaboró con eso, porque esto tocaba hacerlo con los estudiantes. Entonces aquí está la percepción de los estudiantes, está la percepción de los docentes y los directivos, y la percepción de las familias, que es importante también en este proceso. Ellos hicieron ahí unas sugerencias que ya las vamos a retomar ahorita al final de esta socialización. Y aquí está también la síntesis de la matriz de priorización que se hizo en el grupo focal, en el primer grupo focal. Aquí está. Entonces, estas fueron lo que se priorizó y esto también se analizó. Entonces, ya para pasar como a, bueno, ¿qué concluimos? Teniendo en cuenta esos instrumentos que yo le mostré, profe, esas tablitas que están ahí arriba, lo que se hizo fue un proceso de triangulación. La triangulación es un proceso metodológico de investigación que nos permite contrastar lo que está en los documentos con los discursos de las personas, o sea, contrastar diferentes instrumentos para decir como, bueno, nuestro nivel de relacionamiento, si es este o no es este, o qué cosas diferentes pueden estar en los documentos y en lo que, en la vida cotidiana como tal, que es parte de lo que se diligenció en estas últimas matrices. Entonces, esa triangulación nos permite precisamente pues contrastar todo esto. ¿Cómo se hizo esa triangulación? Resolviendo esta pregunta. La pregunta clave que orientó la contrastación de esos tres documentos, del análisis del PEI, de la lectura de contexto y de la matriz DOFA, es qué condiciones del PEI y la cultura institucional posibilitan la integración de STEM más A al PEI, ¿vale? Entonces, es lo que vamos a responder a continuación con ese ejercicio que se hizo de análisis desde el proyecto. Aquí para que su merced lo tenga presente. Hay unas siglas que van a encontrar aquí más abajo desarrolladas. Por ejemplo, ILC, donde encuentra su merced ILC, es porque eso se sacó del instrumento de lectura de contexto, es decir, de este azul que se llenó acá, ¿vale? Cuando su merced encuentre por acá, me perdí ahora, me subí mucho, aquí. Cuando su merced encuentre, más arriba, IAP es porque eso se sacó del instrumento de análisis del PEI, del primero que le mostré, donde están los niveles de relacionamiento también, ¿sí? Y cuando se encuentre reto DOFA, RD, es porque eso se sacó de la participación en el grupo focal, que fue esta matriz que salió de priorización ahí, y del plan corto STEM, que también se realizó en ese primer grupo focal. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, profe Maximiliano, encontramos, bueno, aquí una descripción general, no la voy a leer porque pues ya es básicamente un resumen de lo que ustedes, de lo que su merced colocó en la matriz de lectura de contexto, pero aquí sí ya tenemos unos puntos claves importantes. Entonces aquí encontramos primero unas necesidades que ustedes mismos identifican y que de pronto en el análisis del PEI también las vimos reflejadas, y unos elementos del PEI que ya están presentes. Entonces, empecemos por las necesidades que ustedes identifican. Contar con los medios, herramientas e instrumentos pedagógicos y tecnológicos para facilitar la contextualización del currículo, ¿sí? Entonces, esto es algo que ustedes ya tienen presente. Ya dicen como, bueno, necesitamos mejorar o necesitamos trabajar un poco en contar con esos medios. ¿Cómo hacemos? ¿De qué manera los vamos a gestionar? No solamente en términos de tecnología, sino también en términos pedagógicos, lo que su merced me mencionaba de las prácticas. ¿Listo? Para que el currículo sea un ejercicio contextual. Mencionaban acá otra necesidad que ustedes mismos identificaban en esas pruebas, en esas matrices, perdón, que es mejorar los resultados de las pruebas, ¿sí? Entonces, este enfoque
la integración del enfoque siguiendo los pasos de la ruta nos puede llevar a que precisamente tengamos una mejoría en esos resultados de las pruebas de estado. Y finalmente, pues bueno, la transformación de los ambientes de aprendizaje y los ajustes que se le deben hacer al PEI, que ustedes mismos los mencionas también en el instrumento de lectura de contexto. ¿Qué elementos STEM ya se identificaron, tanto en el análisis del PEI como en la lectura de contexto? Ustedes ya tienen un componente relacionado con la investigación, que se menciona requiere fortalecerse, pero ya por lo menos tienen una visión de decir, bueno, vamos a desarrollar un ejercicio en esta vía de asumirlo como investigación. Inclusión, innovación. Estos tres elementos se encuentran dentro de los objetivos y el enfoque de desarrollo por competencias. Entonces, ahí ya ese es un punto de partida de decir como, bueno, estos son elementos que ya hacen parte del enfoque. No lo estamos vinculando directamente con él, pero sí hacen parte. Entonces ya es un punto de partida ahí. Después viene acá unas condiciones de posibilidad para la articulación del enfoque. Entonces aquí básicamente son unas competencias, perdón, unas fortalezas, oportunidades y potencialidades. Me voy a permitir leer aquí esta parte. Entonces, en la lectura de los instrumentos de análisis se identificaron condiciones de posibilidad para la articulación del enfoque con el proyecto educativo institucional en la apuesta misional de la institución. Entonces, fíjese que lo que su merced me decía del horizonte. Nosotros encontramos que ya la misión de la institución ya es una condición de posibilidad de cómo está planteada para articular el enfoque. ¿Listo? El modelo pedagógico es otra, que el modelo pedagógico de la institución es el aprendizaje significativo mediado. Entonces, ese también es un modelo que, revisando también un poco sus fundamentos y revisando también cómo se integra con el enfoque, es algo que ya puede estar vinculándose con el enfoque STEM más amplio. El ambiente laboral y la motivación al cambio que se manifiesta explícitamente en quienes participaron del proceso, esto es fundamental. Y como su merced lo menciona, sería fenomenal poder que todos los maestros tuvieran esto, ¿listo? Aquí lo percibimos en quien diligenció el instrumento de contexto, pero si es algo que es constante en los maestros, pues sería excelente. Entonces, en términos de fortalezas, aquí tenemos foco en el desarrollo humano integral, que esto está explícito en el documento del PEI. Educación contextualizada, teniendo en cuenta, por ejemplo, también los enfoques de la media, la media técnica que su merced mencionaba en lo agropecuario. El enfoque de inclusión con los programas que tienen de aceleración del aprendizaje, con la formación de adultos también. Eso es algo clave porque algo que plantea STEM es trascender las barreras de las paredes de la institución y que llegue a un impacto también en otras personas. Hay una referencia a las mediaciones, como la cooperación, por ejemplo. Entonces, si recuerda parte de lo que le mencioné, el enfoque plantea el aprendizaje colaborativo, cooperativo. El modelo del aprendizaje significativo mediado que sitúa en el centro del aprendizaje de los estudiantes y da al docente un rol como mediador. Esto también es una fortaleza que está en el documento. ¿Listo? Falta ver en la práctica cómo es. Alto sentido de pertenencia de padres de familia y compromiso de los docentes, que esto se sacó del instrumento de lectura de contexto, es una fortaleza importantísima. Dentro de las potencialidades tenemos la existencia de proyectos transversales, los que ustedes compartieron, el de educación sexual, el de educación ambiental, el proyecto vial. El hecho de que ya estén planteados, tocaría mirar también de qué manera se resignifican, de qué manera se comienza a favorecer la interdisciplinariedad allí, pero ya es una potencialidad que, y la ponemos como potencialidad porque el hecho de que existan implica que eso se puede convertir en una fortaleza. El esquema general de planeación que evidencia formas de organización y acuerdos base para los procesos de gestión pedagógica y escolar. Esto es importantísimo porque recuerde que es una de las dimensiones, la gestión institucional va a ser clave en el proceso de integración del enfoque. Y oportunidades. Entonces aquí hay algunas. Oportunidades es en lo que necesitamos de pronto trabajar, ¿listo? Para mejorar o para llegar a la integración. La revisión de las estrategias de gestión pedagógica para lograr el diseño interdisciplinar de planes de área, la incorporación de las habilidades del siglo XXI como perspectiva que puede robustecer la propuesta pedagógica de la institución. Entonces, esa tablita
que le mostraba acá de competencias del siglo XXI, esta es importantísima para tenerla allí presente. Otra de las oportunidades se encuentra en el fortalecimiento de estrategias pedagógicas para el desarrollo de la investigación. Entonces, esto va a ser fundamental también en cómo estamos entendiendo la práctica pedagógica. Si es un ejercicio solamente de transmisión o si asumo la práctica pedagógica como una investigación, esto favorece también y representa una perspectiva distinta para la integración del enfoque, la creatividad y la comunicación de los estudiantes. Las familias y los estudiantes valoran de manera positiva la institución educativa y reconocen dos necesidades. Entonces, fíjese que estas dos necesidades que están aquí, mi profe, las sacamos del instrumento de lectura de contexto que se diligenció. Dos necesidades que identifican familias y estudiantes: fortalecer procesos de enseñanza y aprendizaje desde la innovación. Entonces, fíjese que esa problemática que su merced me mencionaba, de que de pronto lo hizo con el tema de las matemáticas, pero puede que no sea solo en matemáticas, porque estudiantes y familias están requiriendo como, bueno, fortalezcamos estos procesos de enseñanza-aprendizaje con la innovación. ¿Listo? O sea, están demandando como que se movilice un poco el tema de la práctica pedagógica. Y la segunda, generar alternativas para la media técnica. Frente a las dos necesidades manifestadas, es una posible respuesta a, bueno, alternativas a la media técnica, porque fíjese que en parte del instrumento de lectura de contexto que se revisó, sobre todo los padres mencionaban como que sí, se ofrece una oportunidad de trabajo en lo agropecuario y como perspectiva laboral, pero no está relacionado como con las otras perspectivas de vida que pueden tener los estudiantes. Era parte de lo que mencionaban, creo que eran los padres de familia en el instrumento de lectura. Entonces, esas alternativas, eso no implica modificarla, sino fortalecerla nuevamente. Entonces, por eso colocamos acá, frente a las dos necesidades manifiestas en STEM más A, es una posible respuesta que brinda herramientas para enriquecer la propuesta pedagógica. ¿Sí? O sea, con el enfoque se puede estar dando solución a esos dos requerimientos que están, o esas dos observaciones que están haciendo estudiantes y familias. La institución cuenta con un equipo docente comprometido y una estructura clara para la planeación. Puede ser fortalecida desde los elementos STEM. Aquí seleccioné esto en rojo porque dice, igualmente pueden fortalecerse los escenarios para la planeación pedagógica cada 2 semanas al constituirlos en espacios para el estudio STEM. Entonces era lo que yo le mencionaba que podía ser una estrategia, de que ya nos estamos reuniendo 2 semanas, entonces dediquemos un momento en esas reuniones para que podamos hacer socializaciones del enfoque. ¿Listo? Que un profe de pronto no se diga, bueno, yo voy a leer estas 2 hojas del enfoque y las voy a socializar, y ya que nos reunimos cada 2 semanas, pues podemos ir haciendo un ejercicio de construcción allí sobre qué es STEM más A por lo menos. La evaluación del aprendizaje es identificada por la institución como aspecto que requiere ser fortalecido, proceso que es necesario realizar de manera articulada con la revisión de la malla curricular. Entonces, aquí precisamente esto atañe porque la evaluación es algo constitutivo de la práctica pedagógica, ¿no? Entonces, lo que su merced me decía ahorita, si estamos todavía con metodologías de tiza y tablero, de marcador y tablero, pues la evaluación probablemente va a ser también centrada mucho en problemas descontextualizados, que los estudiantes de pronto sí, los resuelvo porque me los están poniendo en el examen, pero no les encuentro un sentido de para qué o por qué, ¿vale? Entonces, esto se identificó también en el mismo instrumento de lectura de contexto que se diligenció. Y listo. Ya para concluir, entonces tenemos lo siguiente. El PEI no evidencia una articulación directa con el enfoque STEM más A. ¿Listo? Eso es lo primero. Pero al tener un nivel de relación 3, pues hay varios elementos que pueden hacer viable esa integración. ¿Listo? ¿Qué implica esta primera conclusión? Que se debe hacer una revisión y actualización sobre todo de teorías pedagógicas, estrategias y actualización de los instrumentos para la planeación. Esto como primera conclusión. Uno de los aspectos clave para avanzar en el proceso de articulación corresponde a un ejercicio de sensibilización y familiarización del enfoque más con toda la comunidad educativa, especialmente con los docentes, por cuanto se manifiesta de manera explícita que no conocen el enfoque. ¿Listo? En el instrumento de lectura de contexto se manifestaba así, tal cual. Entonces, este es un paso clave que
lo tenemos acá. Fíjense que, bueno, de toda esta contextualización, mm, aquí se menciona, miren, es fundamental que la cualificación de los docentes sobre el enfoque STEM más A haga parte constitutiva de las actividades priorizadas que ustedes tenían en la matriz el reto DOFA. ¿Listo? Tenemos que priorizar, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya su merced nos estaba solicitando ahorita como, bueno, sería bueno que vinieran. Eso ya es un proceso inicial para gestionar esa primera familiarización, pero hay que ponerlo como en el plan de trabajo y decir, tenemos que priorizar el tema de familiarizarnos con este enfoque, ¿sí? Entonces, porque acá se menciona, uno de los retos a superar es la necesidad de enriquecer los ambientes de aprendizaje y fortalecer las prácticas pedagógicas involucrando la formación docente. Al respecto, se evidencia la priorización y definición de actividades en el plan STEM y el uso de las TIC. Bien, entonces es fundamental ese proceso. Dentro del proceso de actualización del PEI que propone la institución, es necesario hacer fortalecimiento de los componentes conceptuales y pedagógicos a partir del reconocimiento de los fundamentos, principios, competencias y metodologías que propone el enfoque STEM más A, lo que permite la construcción de criterios para revisar y reformular mallas curriculares. ¿Sí? Entonces, esto es parte también de uno de los elementos de la ruta que les mencionaba, que le mencionaba anteriormente, que implica el fortalecer estos componentes. El otro dice, se destaca en el proceso de priorización el foco de las actividades puesto en la malla curricular, lo que favorece el desarrollo de la ruta STEM, que es necesario complementar con el fortalecimiento de la práctica pedagógica del equipo docente a partir del reconocimiento y ejercicio de las competencias STEM en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, fíjese que aquí estamos integrando esas dimensiones que le mencionaba en el esquema de donde estaban este esquema donde estaban las competencias del siglo XXI en el centro, aquí. O sea, la formación docente, las prácticas pedagógicas con los recursos de los ambientes de aprendizaje, la gestión institucional y el currículo. O sea, es un ejercicio que es como integrado. Dentro de la priorización realizada por la institución se evidencia un foco importante en la media, al respecto, en la educación media. Al respecto es importante considerar toda la trayectoria educativa desde preescolar de manera que se precisen elementos del enfoque estén más a trabajar y profundizar. Entonces, no solamente para la media, sino que teniendo en cuenta todos los niveles educativos. Y porque este enfoque eh, está pensado precisamente para que sea todo un enfoque de una institución. Los proyectos transversales son un escenario propicio para la integración del enfoque STEM más A, para lo que es necesario un ejercicio de revisión detallada de cada uno de estos de cara a una posible reformulación y fortalecimiento de esos proyectos. Entonces, fíjese, mi profe, que aquí ya les presentamos como las conclusiones de este primer ejercicio, que como le decía, puede ser el insumo para para comenzar ya con la ruta. Ya tenemos parte de estas respuestas del análisis que un externo hace de nuestro PEI, obviamente metiéndole también lo que signifique esto para ustedes como institución y lo que consideren y digan si es o no es, pero ya tienen este primer insumo que ustedes pueden empezar a trabajar. Entonces, eso era lo que le queríamos comentar, profe Maximiliano, sobre este ejercicio de análisis de los documentos. No sé si su merced tiene dudas o necesita claridades sobre algo del proceso. Lo escuchamos. No, o sea, está bien, todo lo que usted nos presenta es correcto, no hay dudas sobre eso. Señor. Yo siempre, o sea, desde un comienzo he entendido las ventajas que tiene este enfoque. Ahí nos tocaría, o sea, revisar realmente ya el documento detalladamente y ver qué se puede hacer, pero repito, el problema es que frente a estas, o sea, frente a la institución como tal y frente a este enfoque que se quiere adoptar, estoy solo. Entonces yo lo que quiero es que se cree un equipo de trabajo, que los docentes se vinculen, porque es que realmente más que en el documento deben estar vinculados los docentes, que ellos entiendan la necesidad del cambio, porque de nada nos sirve tener un documento donde diga desde la visión
desde el horizonte institucional diga tantas cosas bonitas, el enfoque, las estrategias, todo esté bonito, siempre y cuando no haya un cambio de actitud en los maestros. Ujú. Yo asumo que el implementar un enfoque de estos tiene que cambiar totalmente de pensamiento del maestro. O sea, es lo que yo quiero, que se haga cambiar de pensamiento al maestro. Que en ciencias naturales el maestro utilice realmente las herramientas de ciencias naturales. Ujú. Que en matemáticas o en lectura crítica, por ejemplo, realmente se haga la lectura sea crítica, ¿sí? Es eso, o sea, que se cambie el maestro de pensamiento cuando agentes externos vienen y nos exponen sobre la necesidad. Es lo que yo quiero. Porque nosotros internamente Listo. siempre hemos trabajado sobre eso. O sea, nosotros tratamos de orientar, de convencer a los profesores, pero como que si no es un agente externo, como que no la creen. Y pasa el Ujú. tiempo y pasan los resultados, llegan, porque así no nos guste, la institución siempre estará sometida al ranking que ofrece las pruebas a ver. Así nosotros hagamos un proceso de formación personal bien establecido y son muy buena gente nuestros estudiantes y todo eso, pero si el ranking en las pruebas de estado no son los mejores, entonces nos van a catalogar siempre como la peor institución. Y yo quiero, o nosotros aspiramos es eso, que cambien, nuestros maestros cambien esa forma de pensar, de cómo se visiona la enseñanza-aprendizaje, porque lamentablemente, como usted hacía el comentario al comienzo, enseñamos como nos enseñaron nosotros y seguimos lo mismo y seguimos lo mismo. Y a pesar que nosotros como directivos, por ejemplo, les queremos hacer entender que hay que cambiarlo, pero entonces, por ejemplo, no existe la autoformación del maestro. Son muy pocos los que están haciendo la autoformación. Entonces hay muchos maestros que están pegados a esa forma tradicional de cuadricular las aulas, cuadricularlas y aplicar la misma metodología que nos enseñaron. Es lo que no va. Entonces yo aspiro a eso, a que este enfoque convenza a los maestros de la necesidad de implementar otras estrategias diferentes de las que se han hecho. Eh, porque o sea, el documento que usted nos muestra y su análisis, listo, todo está bien, pero es posible que nosotros lo socialicemos frente a ellos, pero ahí queda. Ahí va a quedar si no se hace la acción concreta del cambio, el convencer a los maestros. Y por eso yo sí veo esa necesidad de que se haga como esa reunión y que esa persona de STEM sea capaz de convencer a esos maestros de la necesidad del cambio. Eh, Porque ahí seguiremos patinando y es que, o sea, este enfoque eh, pues está bien. Yo me acuerdo que unos años atrás vino también una empresa que certificaba la calidad de las instituciones, que se llamaba FQM, que iba a certificar. Y FQM hizo el análisis, se revisaron las falencias y todo eso, se hizo el documento, pero ahí quedó el documento, ahí reposan unas carpetas y ahí está. ¿Por qué? Porque a pesar de que vimos que tocaba hacer los cambios, el maestro se anquilosa y no quiere salir porque para él es conveniente o es mejor para él hacer la clase normal. Y es el miedo al cambio, realmente es un miedo al cambio. Justamente, mire, yo aquí no, es cosa muy personal, pero yo hace poco hice una maestría, enfoqué mi tesis de grado sobre la evaluación formativa y entre mi investigación con los maestros, una de las conclusiones era eso, el maestro tiene gran temor al cambio, le da miedo aplicar cosas nuevas por miedo también al fracaso. Esa fue una de las conclusiones. Pero entonces yo digo, una gente de ustedes, o sea, un enfoque externo que venga y nos diga, bueno, es así, así, y nos den las herramientas, sobre todo es eso. Mire, las herramientas que pueden utilizar son estas y estas, estrategias que pueden utilizar son estas y estas. Hombre, yo creo que eso poco a poco va calando. Y que no tanto en documentos, sino que sea la realidad. Claro, mi profe, es la idea. Pero entonces, bueno, em, un primer paso bueno, comenzar por lo que le decía en la sugerencia de la conclusión, dentro de armar un plan de trabajo, ¿sí? Porque puede suceder también, profe Maximino, qué pena le estaba diciendo como de otra manera,
profe Maximino, otra cosa que puede pasar es que las capacitaciones también se nos queden como en eso, como ya recibimos la capacitación y lo dejamos como a voluntad de los profesores, que sí, es un ejercicio de voluntad, pero desde la gestión institucional también se requiere un poco como decir, bueno, no vamos a dejar solo el proceso en que llegue la capacitación y ya, sino qué seguimiento se le hace. Listo. ¿De No, qué es otra que, manera? no, es que lo que yo creo es, por ejemplo, si existe esa orientación, entonces se pueden formar los equipos de trabajo. Esa es la Exactamente. diferencia. Se pueden crear los equipos de trabajo y ya se puede organizar y ya con los equipos de trabajo ya específicos se puede establecer, por ejemplo, el replanteamiento de los planes de área, de las estrategias de enseñanza, e inclusive de las mismas, la planeación de las guías de aprendizaje, porque ahorita pues se trabaja con guías de aprendizaje, Ujú, ¿sí? Por eso ya es, pero entonces ya, o sea, es concreto. Yo digo, bueno, vamos a trabajar sobre la guía de, de informática. ujú. Entonces, de acuerdo a STEAM, porque supuestamente tenemos ya entonces un compromiso con STEAM, entonces enfocados con STEAM, ¿qué estrategias vamos a utilizar para que no sea la típica práctica de enseñanza de la informática como se viene haciendo? ¿Sí me entienden? Ujú. A Sí, eso es a lo que señor. me refiero. Por supuesto. Sí, señor. Pero entonces, claro, toca priorizar, por ejemplo. Ahí, primer punto priorizado tendría que ser el tema de la formación, de la familiarización con este enfoque para que los profes lo entiendan. Segundo, comenzar a trabajar en esas actualizaciones que su merced menciona, que tienen que ir articuladas, sí, con los documentos, pero que no las podemos dejar ahí y está perfecto que su merced lo tenga así de claro. No se nos pueden quedar solamente en un documento que sí queda muy bonito como para presentar, pero si eso no trasciende las prácticas, pues no. Entonces, priorizar la formación de los maestros, priorizar también el tema de conformación de equipos de trabajo que se dediquen a la actualización de esas guías de aprendizaje, pero primero pues entendiendo bien de qué va el enfoque. Entonces, no, mi profe, ya es cuestión de que ustedes después con el análisis y las conclusiones que entregamos acá, pues comiencen a priorizarlo. Y ya pues con lo que le preguntaba su merced a Fabián, pues bueno, se evalúa la posibilidad, qué posibilidades, dependiendo del alcance de este proyecto, de que se pueda ir a una reunión presencial, hacer un tipo de taller con los maestros que inicie como con esa sensibilización, ¿sí? Con esa familiarización con el enfoque, pero pues por lo pronto también hacemos como la entrega oficial de los resultados del análisis para que se tengan presentes allí y pues la invitación formal a participar en el grupo focal que se desarrolla el 6 de diciembre, en donde pues se van a trabajar algunas cosas. Entendemos el tema de la conectividad, que sí para todos ha sido un inconveniente, pero pues bueno, por el momento es la invitación que se hace y pues ya después se evalúa.